un programa expectante donde la esperanza se vuelve constante. Con charlas y predicas el alma se enciende y en cada encuentro la gracia se extiende. Sus voces resuenan cual dulce canción, compartiendo historias de fe y devoción. En cada palabra hay una lección, un bálsamo suave al corazón. Este es el programa Entre Nosotras, aquí la hermana Tanicha y aquí la hermana Yani. Que le bendiga. Que nosotros está la hermana, amiga, evangelista Mileicha Rivera. Amén, Dios les bendiga a todos. Un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, gloria a Dios. Vamos a hacerle una entrevista a la hermana para conocerla un poco. La acabamos de conocer, pero ¿verdad? Sentimos que la conocemos de toda una vida. Gloria a Dios. Y un placer tenerla. La tuvimos este fin de semana en un culto poderoso, una campaña poderosa. Y pues vamos a hacerles unas preguntitas para que la conozcan con nosotros un poquito más. Amén. 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 Cuéntanos, Mileicha, ¿cómo fue tu encuentro con Jesús, tu comienzo en los caminos del Señor? Pues mira, para la gloria del Señor, para poder resumirlo, ¿verdad? Primeramente, pues cuando el Señor llegó a mi vida, yo estaba en un momento donde realmente había un vacío en mi corazón que nada lo llenaba. Y mi encuentro con Jesús fue que eventualmente, mientras me iban invitando a la iglesia, comencé a ir a la iglesia y ahí el Señor fue conquistando mi corazón, fue enamorándome. El Señor comenzó a hablarme en profecías, el Señor comenzó a darme experiencias y ahí fue donde el Señor comenzó a darme ese encuentro con Él. Pero yo puedo decir que eventualmente lo que pudo marcar mi vida en ese encuentro con Jesús, recuerdo que cuando estaba comenzando a ir a la iglesia y comencé a interesarme por las cosas del Señor, comencé a ver cómo era el Señor y todo lo que Dios estaba haciendo. Yo un día le dije al Señor, en mi mente, Señor, yo quiero, ¿cómo me gustaría que tú me dijeras que yo te agrado? Wow. Y eventualmente, ese mismo día, efectivamente, cuando llego al culto, Dios usa a mi pastor y me habla en profecía Jesús y me dice, tú me agradas. Wow. Y ahí fue cuando verdaderamente yo comencé a experimentar ese encuentro, ese primer amor con el Señor, para la gloria del Señor. Y ahí comencé a enamorarme de Él y comencé a escudriñar la palabra. Y para la gloria del Señor, ese encuentro lo tuve con el Señor a través de esa profecía. No solo eso, sino también a través de la palabra. El Señor comenzó a hablarme a través de su palabra y comenzó a enamorarme con su enseñanza, con su carácter. Realmente pues es algo bien extenso, pero para resumirlo, pues ese fue mi encuentro con Jesús. Él me enamoró con su palabra, Él me enamoró con su carácter, me enamoró cómo Él me amó, amén, para la gloria de su nombre, y cómo Él se interesó por mí para la gloria del Señor. Yo tengo una preguntita, ¿cómo fue tu primera vez cuando tú saliste a las naciones? Pues para la gloria del Señor, mi primer viaje a una nación fue a México y fue cuando ya yo llevaba varios años de ministerio, llevaba como 2 años de ministerio, porque cuando el Señor comenzó a sacarme para la gloria del Señor a predicar, comencé en Estados Unidos, luego fui a Puerto Rico y luego cuando ya llevaba aproximadamente, discúlpame, no 2 años, a mis 4 años en el ministerio, ya llevaba 4 años en el ministerio para la gloria del Señor, donde el Señor me llevó a la primera nación que fue a México. Y había sido una promesa del Señor donde Él me había profetizado 2 años antes que yo iba a ir a México. Y se cumplió 2 años después. Y para mí fue un sumo gozo porque ver esa promesa de Dios cumplirse cuando el Señor comenzó a hablarme desde mucho antes que yo fuera evangelista para la gloria del Señor, que me decía el Señor, te voy a llevar a las naciones, te voy a llevar a lugares que tú no te imaginas, para la gloria del Señor, y fue algo muy lindo. Pero obviamente antes de que eso se cumpliera yo tuve que negarme a muchas cosas y dejar muchas cosas para que eso se cumpliese. Amén. Wow, Para la gloria de Dios. Amén.
Amén, ¿verdad? Estamos hablando de que tienes el llamado de evangelista. ¿Cómo fue, verdad, ese llamado? ¿Cuánto tiempo pasó y qué hiciste para prepararte para el llamado de evangelista? Pues justamente cuando comencé en el Evangelio para la gloria del Señor, no pasó mucho tiempo cuando ya el Señor me estaba hablando a través de profecías. El Señor me estaba hablando y me estaba diciendo, también me daba experiencia a mí, pero más específicamente a través de profecías me decía que me llamaba a ser evangelista, que me llamaba a predicar, que me iba a llevar a lugares que yo no imaginaba. Pero también me dijo el Señor, te llamo a tiempo completo al ministerio. Tienes que dejar los estudios universitarios, porque para ese tiempo yo estaba estudiando en la universidad. Y el Señor me dijo que dejara los estudios, que Él iba a sostenerme, que fuera fiel con lo de Él, que Él iba a ser fiel con lo mío. Y ahí yo tuve que tomar una elección, o sea, elegir qué yo iba a hacer, si iba a escuchar la voz de Dios o iba a seguir haciendo lo que yo estaba haciendo. Y para la gloria del Señor, decidí obedecer al Señor. Por la gracia de Cristo, el Señor me dio la fuerza para poder tomar la decisión correcta. Y el Señor comenzó a confirmarme, no solo me hablaba a través de mi pastor, me hablaba a través de diferentes vasos. Y el Señor me comenzó a decir eso, que me llamaba a predicar, que me llamaba a las naciones, amén, que me iba a llevar a lugares que no imaginaba y que a través de mí muchos iban a renacer, que Él iba a llevarme a donde Él quería, a predicar la palabra de verdad, aunque no le gustase mucho. Todas esas cosas, muchas, diversas profecías se hacían de parte del Señor a mi persona. Y eso pudiera decir que llevaba yo ya entre 1 o 2 años en el Evangelio cuando el Señor comenzó a hablar de esto. Y recuerdo que en una ocasión el Señor usó a mi pastor para darme la cita bíblica del ministerio, que es Isaías capítulo 61, verso 1 al 3. Luego el nombre del ministerio, años después el Señor me lo confirmó, porque un año después de esa palabra el Señor me dio el nombre del ministerio, pero yo pensé que eran cosas mías. Wow. A veces uno como que está en ese... Y el Señor, luego unos años después me confirmó en oración el nombre del ministerio, Libertad a los Cautivos, para la gloria del Señor. Y así fue mi llamado. O sea, el Señor me llamó a través de profecía, pero mi preparación no fue de la noche a la mañana. Antes que yo fuera evangelista, 4 años estuve encerrada en mi cuarto, amén, oración y ayuno, palabra, predicaba en mi iglesia. Solo tuve una salida como predicadora normalmente a Puerto Rico, pero no fue algo, ¿verdad?, como en el ministerio evangelístico. Y no fue hasta que el Señor, 4 años pasaron, el Señor preparándome, el Señor, amén, haciéndome comer la palabra, leyendo la palabra en mi habitación. Amén. Fue el Espíritu Santo que me capacitó y me sigue capacitando, claro. Nunca fui a un instituto bíblico, no estoy diciendo que quien vaya está mal, ¿verdad? Pero personalmente en mi persona nunca fui a un instituto bíblico, fue un tú a tú con el Señor, donde el Señor comenzó a capacitarme. 4 años pasaron desde que Dios me dio esa palabra, que yo iba a ser evangelista, y luego de 4 años el Señor, amén, comenzó a cumplirlo y me llamó al ministerio evangelístico para la gloria de Dios. Aleluya. ¿Cómo fueron tus primeras intimidades con el Señor? Pues eso es muy hermoso porque pues desde que el Señor me comenzó a conquistar, como dije al principio, con su amor, con esas experiencias, rápidamente se despertó en mí esa hambre y sed por intimar con el Señor, conocer la palabra, y yo me encerraba en oración, ayuno, amén, para la gloria del Señor, y comenzaba a escudriñar la palabra, pasar horas ahí leyendo la palabra, orando, ayunando. Mi mamá me decía, pero mira que mucho tú estás en el cuarto, pero mira, te estás poniendo muy flaca, no estás comiendo, que mucho tú estás aquí, y todo, pero era Dios tratando conmigo para romper mis cadenas, para libertarme y para capacitarme para lo que Él tenía. Y fue realmente algo hermoso porque yo veía, ¿verdad? Obviamente tenía esas experiencias con el Señor, y también cuando el Señor me bautizó en el Espíritu, cuando me dio las lenguas para la gloria del Señor, cuando el Señor me dio las lenguas, el don de lenguas, que me bautizó en lenguas, amén, con su Espíritu Santo. Estaba yo sola en mi habitación. Estaba una madrugada orando y de repente yo empiezo a fluir las lenguas y diferentes géneros de lengua. Y yo no podía contenerme, hablando en lengua, para la gloria de Dios. Y ese fue el momento que el Señor me bautizó para la gloria de su nombre. Y fue hermoso porque pues ahí fue que yo conocí verdaderamente al Señor en la intimidad. Muchas personas, ¿verdad?, pues piensan que van a conocer al Señor en las redes sociales o ministrando sin tener primero un encuentro con el Señor. Y lo primero que Dios quiere con nosotros es que tengamos un encuentro con Él, que Él quiere revelarse a nosotros, Él quiere que le conozcamos en el secreto, para nosotros conocerle, para que nada ni nadie nos engañe. Y muy importante eso, esa intimidad de poder escudriñar la palabra, y eso es lo que el Señor me enseñó para la gloria de Él. Amén.
Gloria a Dios. Amén. Y entonces, cuéntanos un poquito cómo tú te preparas cuando sales. Sabemos que tienes una agenda bien cargada. ¿Cómo tú haces para tener tu intimidad, verdad, en el secreto con el Señor, que sabemos que es algo importante, verdad, cuando tú estás saliendo así mucho, y cómo tú te preparas para cuando tú sales afuera a predicar? Amén. Pues mira, algo que mis pastores me han enseñado, y lo me enseña la palabra también, es que cuando nosotros salimos a la salida evangelística, hay un orden en el mes. No estamos todo el mes afuera porque hay que congregarse. Lo primordial es que para la gloria del Señor, nosotros tenemos ese tiempo con el Señor por nuestra salvación y por el ministerio, obviamente. Pero muy importante es eso, de congregarnos. Porque hoy en día, triste y lamentablemente, muchos evangelistas están yendo de aquí para allá, pero no se congregan. Entonces, pues eso el Señor nos lo ha enseñado. Y pues para la gloria de Dios, cuando tenemos campañas cortas, de fines de semana salimos 2 veces al mes. Porque los demás tenemos que congregarnos. Cuando ya una campaña larga de 2 o 3 semanas, pues salimos 1 vez al mes. Y para nosotros prepararnos para esa campaña, pues obviamente esa intimidad de oración y ayuno y la palabra, cómo el Señor me da los mensajes, pues realmente me gusta desde el secreto en mi habitación, amén, antes de yo llegar al lugar donde voy a predicar, amén, ya ahí en mi secreto, poder decirle al Señor, Señor, que tú quieres hablar, o que el Señor me haga sentir en mi espíritu cuál es la palabra, el tema, el mensaje que Él quiere dar. Y para la gloria del Señor, así el Señor ha tratado con nosotros, y uno puede sentir cuando es la palabra que Dios quiere dar para la gloria de su nombre. Y realmente pues esa disciplina de poder tener esa vida de oración, de ayuno y de lectura bíblica, y esa comunión con Dios para que uno pueda discernir cuándo es Dios que te está dando la palabra. ¿Cómo tú le haces, verdad? Ya que viajas ahí tu tiempo, ¿verdad? ¿Cómo tú le haces cuando te viene una prueba difícil? Pues realmente algo que Dios me ha enseñado es que Pablo, cuando él predicaba, él no siempre predicó estando en una vida gozosa, en el sentido, siempre tenía el gozo, pero lo que me refiero es, él no siempre predicaba fuera de una prueba, sino que él también predicó pasando pruebas, pero no perdió el gozo. Y me refiero más enfáticamente que él a veces escribió epístolas estando preso. Wow. Y eso me ha marcado mucho porque yo he tenido que predicar muchas veces pasando pruebas, tribulaciones, pasando guerras espirituales, pasando enfermedades físicas, debilidades en cansancio del cuerpo. Y le doy gracias al Señor que Él me ha dado la fuerza porque pues me ha enseñado a depender de Él. Realmente hay momentos que digo, Señor, realmente te pido que me ayudes porque con mi fuerza no puedo. Y ahí se cumple la palabra en 2 Corintios 12, donde el Señor le dijo a Pablo, cuando Pablo le clamaba al Señor que quitara ese aguijón de él. El Señor le rogó 3 veces, el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso es lo que el Señor me ha enseñado, que aún en esos momentos difíciles que he pasado pruebas, tribulaciones, a no rendirme, porque el llamado evangelista no es simplemente predicar cuando todo está bien a nuestros ojos, Wow. sino que también Dios nos llamó porque esto es un llamado esto es como los apóstoles y los discípulos, que ellos estaban dispuestos a dar sus vidas por el Señor. Ellos estaban dispuestos a ser mártires del Evangelio por causa de Cristo, porque cuando Cristo nos llama ya no vivimos para nosotros, sino para Él. Entonces, entregar nuestras vidas a Él, y así realmente el Señor me ha enseñado a que el llamado no depende del estado de ánimo que tú te encuentres, ni de los momentos que tú estés pasando. A veces vamos a sentir que la barca se azota, pero si nos mantenemos de rodillas, buscando a Dios en oración, ayuno, en la palabra, vigilando, congregándonos en esa vida espiritual y obedeciendo a Dios, aunque a veces no entendamos ciertas cosas, pero el Señor nos da la fuerza. Hay momentos que la realidad, he sentido desmayar. Y realmente hay momentos que yo digo, Señor, no sé cómo voy a poder predicar, pero Señor, tú me vas a dar la fuerza. Y gloria a Dios, Wow. que el Señor se glorifica y para su gloria nos da la fuerza y la victoria. Gloria a Dios. Amén, poderoso. ¿Verdad? También sabemos que por lo menos yo y Jani somos mujeres casadas, tú no estás casada, pero ¿cómo tú le haces? ¿Cómo es la vida personal de Mileisha? ¿Qué tú haces para tener tiempo para tu familia, pero también tener tiempo para estar en el secreto con el Señor y también salir y predicar la palabra del Señor? Aleluya. Pues mira, la verdad, Dios a mí me ha puesto esa hambre, esa sed de estar encerrada en mi cuarto. Y realmente he tenido que aprender a lidiar y dividir el tiempo, porque también es necesario sacar el tiempo para la familia, aunque yo no esté casada, pero tengo a mi madre, tengo mis otros familiares, ¿verdad? Que es muy importante compartir con ellos también. Entonces, pues,
para la gloria de Dios, con la sabiduría del Señor, poder tener ese tiempo, no dejar el tiempo de Dios, pero poder sacar el tiempo también para poder compartir con ellos. Y pues hay momentos que realmente he tenido que sacrificar, momentos quizás de compartir familiares o quizás momentos donde debería estar con mi familia por ir a predicar o por un tiempo que tengo que estar con Dios encerrada, porque eso también Dios nos los va a demandar. Hay momentos que hay que, ¿verdad?, alejarse de todo, y pues como en este caso, en esta campaña, mi mamá se tuvo que quedar, ¿verdad? Me acompañó nuestra hermana Desiree, ¿verdad? Y mi mamá se tuvo que quedar porque pues la estuvieron operando y se está recuperando. Y le doy gracias a Dios que en esa área mi mamá no es una persona que, mira, pero tú tienes que quedar conmigo, no. Dios la ha capacitado y le ha enseñado. Y aunque no fuera así, hay muchos que para muchos van a decir, ella no tiene sentimiento, pero no. El Señor no decía en su palabra que el que no dejaré padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, y ni aún su propia vida, no puede ser digno de mí. Y realmente el Señor nos enseña que hay que darlo todo, o sea, esto es todo. Y aunque es mi madre, yo la amo, pero hay una encomienda que Dios nos encomendó. Y cuando ella cogió esta fecha para operarse, ya yo tenía estas campañas y yo no podía decir, llamar, mira, tengo que cancelar, porque no, sino que Dios siempre provee todo. Y le damos gloria a Dios porque mientras yo estoy haciendo la voluntad de Dios, Él está cuidando de mi madre también. Sí, gloria a Dios. Y pues eso es un ejemplo que quise dar para que hay momentos que uno tiene que hacer esas excepciones y decir, o sea, esas elecciones y decir, no, lo de Dios es primero por encima de todo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? Vemos que en el altar se predica diferente a la calle. ¿Cómo tú le predicas a las almas que están afuera? Pues realmente el Señor me ha enseñado, ¿verdad? Que obviamente tanto dentro y fuera son almas de salvación, pero afuera es diferente porque son almas que no conocen al Señor. Hay momentos que hay personas que triste y lamentablemente pues no predican de la manera correcta, pero eso no es el caso. Lo que quiero enfatizar es que el Señor me ha enseñado que cuando uno va a predicarle afuera a las almas, uno tiene que entender que hay cosas que se hablan dentro de la iglesia que no las vas a hablar afuera. Por ejemplo, hay cosas que Dios quiere hablar directamente a la iglesia que afuera no las va a hablar, porque a las almas el Señor va a querer que el Señor primero les va a presentar el plan de salvación. No significa que no lo haga en la iglesia, lo hace también. Pero si vemos a Jesús, cuando Jesús vino a esta tierra, cómo Él era con aquellos que estaban enfermos y que tenían esa necesidad, a cómo era con los fariseos. Porque los fariseos ya conocían la ley, los fariseos ya sabían cómo debían conducirse, pero eran hipócritas. Y por eso el Señor les decía sepulcro blanqueado. Sin embargo, al paralítico, al ciego, ¿qué decía el Señor? El Señor los sanaba, el Señor les daba una oportunidad. ¿Por qué? Porque le decía, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso es lo que luchamos para que, dirigidos por el Señor sea guiándonos a que cuando estamos predicándole a las almas, ellos puedan entender que hay un Cristo que los ama, que claro, que es amor, pero también fue consumidor, que viene en juicio a la tierra, pero que el Señor le está dando una oportunidad. No significa que dejamos de hablar la verdad, o sea, en el sentido de hablar que hay momentos que Dios nos inspira a hablar cosas que a Dios no le agrada, eso es como todo. Pero poder darle a entender al amigo que no porque él está viviendo sin Cristo significa que no hay oportunidad para él, que no hay oportunidad para que él se salve, sino que el Señor quiere tener misericordia antes que sea tarde. Wow, poderoso, amén. Gloria a Dios, ¿verdad? También mi pregunta es, ¿cómo has evolucionado, esa es la palabra correcta, en el ministerio, ¿verdad? ¿Y qué consejos nos da a nosotras, ¿verdad? Recién ungidas como evangelistas, y a las personas, ¿verdad?, que tienen ese llamado, mujeres allá afuera o también hombres que están con ese llamado, que están empezando, ¿qué consejo le das para los nuevos? Pues el consejo que les puedo dar para la gloria del Señor es que, bueno, primeramente, pues, en mi caso, no todo el mundo es igual, obviamente, pero en mi caso, el crecimiento no fue de la noche a la mañana, sino que ha sido paso a paso. Así también las puertas que Dios ha abierto, los lugares donde Dios nos ha llevado para su gloria y su honra, han sido paso a paso, paso a paso. Y para la gloria del Señor, mucha paciencia, porque hay promesas que Dios hace y no las vamos a ver de la noche a la mañana. Wow. Pero que el Señor espera de nosotros, que nosotros no le busquemos por las promesas, sino por la salvación, porque lo amamos, porque queremos vivir para Él. Entonces es muy importante nosotros entender que le buscamos por la salvación y le buscamos por, ¿verdad?, por lo que Él quiere hacer en el ministerio. En todos estos años he visto la mano benéfica del Señor en cómo Él ha ido haciéndonos crecer para su gloria. No solo en cuestión de las puertas que ha abierto, sino también en lo espiritual.
y en la palabra, en la administración. Hay experiencias que yo he tenido en estos últimos años que años atrás no tenía. Por ejemplo, algo que hemos escuchado muchos testimonios para el Señor de personas que Dios ha sanado, de personas que Dios ha libertado, ¿verdad? Obviamente hemos visto a la manifestación. Quizás al principio del ministerio la veían, pero no como la hemos visto, ¿verdad? Recientemente, cómo se han manifestado los demonios. El Señor ha libertado vidas para la gloria del Señor. El Señor ha dado palabras a personas que nos testifican para la gloria del Señor. Mira, Dios me habló de esto y se ha cumplido. Vientres que el Señor nos ha dirigido a unir y el Señor le ha dado fruto, ¿verdad? O sea, diferentes cosas que son bien lindo ver esos testimonios de las cosas que solo Dios puede hacer. De personas que miran, el médico me dijo tal cosa, pero Dios hizo esto. Gloria a Dios. Y lo que yo le puedo aconsejar a ustedes es que pase lo que pase y haga Dios lo que haga, siempre le demos la gloria a Dios, porque eso es lo que yo siempre, cuando una persona testifica la gloria de Dios, lo hizo Cristo, porque no somos nosotros que lo hacemos, es Jesucristo, el Espíritu Santo es el que lo hace. Ya cuando nosotros estamos robando la gloria a Dios, queriendo llevar la gloria a nosotros, ahí hay un peligro. Entonces es muy importante para ustedes que están comenzando y todos aquellos que están comenzando en el ministerio, que nunca nos olvidemos de los principios, del principio del primer amor, que mantengamos ese primer amor con Dios, que mantengamos siempre la humildad. Porque si algo Cristo dijo es, en Mateo 11, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, eso hoy se ha perdido. Y algo muy esencial, importante, predicar conforme a la necesidad. Porque algo que a mí siempre, para la gloria del Señor, mi pastor me ha enseñado y me ha enseñado el Señor la palabra. Señor, ¿cuál es la necesidad? Que tú hables la necesidad. ¿Por qué? Porque hoy en día se está viendo personas, y lo dijo Pablo en Filipenses 1, predicar a Cristo por celo, por envidia, por contienda. Claro, otros por amor, y Pablo dijo, de todas maneras Cristo ha anunciado, pero nosotros no seamos partícipes de que estamos anunciando a Cristo por contienda, porque hoy en día eso está pasando. Personas en el altar tirando porque saben algo de un hermano de la iglesia, y están tirándole a otro, porque no, pero cuando el Espíritu Santo es el que te inspira, tú puedes saber que esa persona está así, tú no lo vas a hablar si Dios no te inspira a hablarlo, porque si tú sientes de parte de Dios decirle algo, díselo de frente. Así, gloria a Dios. ¿Y qué está pasando? Mucha gente está hablando por lo que sabe, no por la guianza de Dios. Y eso es muy importante, que los ministros podamos siempre tener la guianza del Espíritu, porque cuando está el Espíritu Santo es auténtico, eso es genuino, todo fluye, pero cuando es el hombre no produce cambio, no produce vida. Entonces, siempre que Dios haga algo, darle la gloria a Dios y someternos aún más. Van a haber momentos que vamos a pasar desierto, van a pasar momentos donde usted se va a sentir, que usted va a sentir como Elías, Señor, ya, quítame la vida debajo del enebro. Porque hay momentos que uno siente, Señor, hasta te va a llegar el desánimo para predicar. No porque tú no ames, no porque a ti no te apasione, pero somos seres humanos. Y vamos a recibir ataques, y no solo hablando en el sentido de ataques por las personas espirituales. Y tú te vas a sentir a veces, Señor, hasta a veces tú vas a decir, ¿qué voy a hablar, Señor? Pero es el Espíritu Santo el que lo habla. Gloria a Dios. Entonces, para la gloria de Dios, es muy importante mantener siempre guardado en nuestro corazón a quién le estamos sirviendo y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. No es para ser visto, no es para fama, no es para el conocimiento de hombre, no es para competir. Dios me usa más que el otro, no. Dale la gloria a Dios porque somos un cuerpo en Cristo. A ti Dios te va a usar en una cosa y a ti en otra. Y así a cada uno. Pero si como dice 1 Corintios 12, Pablo dijo, somos un cuerpo en Cristo. Lo que tú tienes ella no tiene, pero lo que ella tiene tú no tienes. Porque la mano no hace lo mismo que los pies. Sí. Entonces, pero complementa el cuerpo, porque somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Entonces, siempre reconocer eso y mantenernos en la senda antigua, la santidad del Señor. Y aunque vengan propuestas, aunque vengan ofrecimientos, no cambiemos ni vendamos el mensaje para la gloria del Señor. Amén, ¿verdad? Un consejo, ¿verdad? Para cómo podemos más aprender de la palabra o escudriñarla más. Oración y ayuno, secreto con Dios, y tener una relación con el Espíritu Santo. No es malo tener Biblia de estudio, porque yo también las tengo, diccionario bíblico, amén, porque uno ahí es bueno conocer la historia, el trasfondo, pero no dependamos de eso siempre, ¿sí me entiendes? Porque a veces quizás tú no entiendes un versículo y tú vas rápido a buscar, déjame buscar, no, hay algo que Dios quiere ministrarte a ti. Y si tú le preguntas al Espíritu Santo, Señor, dime, el Señor te va a mostrar. Wow. O sea, y como le digo, hay momentos que quizás tú quieres saber el significado de cierta palabra, no es mal, amén. Pero cuando el Señor dice que escudriñemos la palabra, Él quiere que tengamos una relación íntima con Él, para que entonces Él, porque dice la palabra
en Proverbios capítulo 1, que yo, dice una profecía del Señor, y aquí que yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, Él nos va a guiar a toda verdad. Cristo lo dijo. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que yo os he dado, os guiará a toda justicia, a toda verdad. O sea que el Espíritu Santo, si tú profundizas en pasar tiempo en la palabra, de decir, este tiempo, obviamente sé que ustedes son muchachas casadas, tienen que dividir el tiempo, pero aprovechar un tiempo y decir, yo quiero estar este tiempo en la palabra. Y usted profundizar y poder decir, Señor, yo quiero que tú me enseñes tu palabra. Y el Señor te va a enseñar, el Señor te va a capacitar, te va a dar entendimiento. Y hasta a veces te va a llevar de un versículo a otro. O sea, y lo lindo es eso, mantener eso constante. Por eso Cristo dijo cuando Satanás lo tentó en Mateo 4 y le dijo que si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. A que estas piedras se conviertan en pan. Él le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, depender siempre de la palabra, porque este es el fundamento nuestro, para que el Señor. Y vamos a volver un poquito al principio, me vino ahora a la mente. Estabas hablando hace poco de los lenguajes que tú hablas, como Dios te dio, ¿verdad? La habilidad de hablar estos lenguajes que tú no naciste hablando ni se hablaba en tu casa. ¿Cómo fue esa experiencia de esos lenguajes que el Señor te dio? Pues, para la gloria del Señor, me acuerdo que, obviamente, el español es mi idioma materno. El inglés, pues, cuando llegué a Estados Unidos, lo aprendí igual hablándolo así, no fue que fui a coger clases tampoco, pero tuve que aprenderlo porque estaba aquí. Pero ya el tercer idioma, que es el portugués, para la gloria del Señor, en el 2016 escuché una alabanza en portugués y ahí fue que comencé. Y ahí yo fue el primer año del ministerio, que el ministerio comenzó en el 2016, para la gloria de Dios, y me empecé a enamorar del idioma. Entonces, pero me puse ese deseo del Señor, quiero aprender, pero lo dejé ahí. Un poquito más adelante empecé a practicarlo, pero como que iba y venía, practicaba y dejaba ahí. Y un día tuve una visión, el Señor me dio una experiencia donde yo estaba como parecía una van, como una guagua, nosotros decimos guagua, pero yo estaba en un asiento así en el medio y había 5 llaves. Wow. Y el Señor me ministraba eso, te he dado las 5 llaves, estoy esperando que las uses. Y ahí me ministraba el Señor que los 5 idiomas, español, inglés, portugués, francés e italiano. Wow. Y ahí pues para la gloria del Señor yo pude ver que era de Dios. Entonces comencé a interesarme por el portugués, me compré Biblia en portugués, comencé a buscar para aprender y todo. Y a solas con Dios. Me acuerdo que una vez estaba yo leyendo la Biblia en portugués y de momento empecé a leerla en voz alta y comencé a fluir. Y yo decía, wow, lo estoy leyendo, ¿cómo estoy fluyendo así? Y ahí yo sentí como que el Señor me bautizó en ese idioma para la gloria del Señor. Y así eventualmente escuchándolo, leyéndolo, así fue que el Señor me lo ha dado. Y los otros que faltan, que he practicado un poco, pero pronto se van a perfeccionar. Pero ha sido algo milagroso porque realmente, como dices, o sea, yo no crecí escuchando este idioma, nadie en mi casa lo habla. Entonces, realmente ha sido un milagro de Dios. Igualmente, Dios ha traído personas que hablan este idioma, que necesitan oración. Y ahí fue una de las veces también que eso me motivó más también a decir, Dios me estaba confirmando a través de eso. Mi número de WhatsApp, no sé cómo entró hace unos años atrás en un grupo de personas de Brasil cristianas de WhatsApp. Y me comenzaron a añadir en grupos brasileños y de ahí personas me pedían oración, me escribían aparte pidiendo oración. Y yo dije, Dios mío, yo me tengo que perfeccionar este idioma. Y ahí el Señor comenzó a perfeccionarme y para la gloria del Señor, pues gloria a Dios que el Señor lo ha hecho. Para la gloria de Dios. Dices que, ¿verdad? Las cosas del Señor las hacen sorosas, pero cuando uno busca del Señor, ¿verdad? El Señor nos empieza a mostrar cosas diferentes y aprendemos cosas, ¿verdad? Porque sería algo bonito, no solamente hablar el español, el inglés, sino otros idiomas, ¿verdad? Si uno se lo dispone Amén. y le ora al Señor y es algo, ¿verdad? En la voluntad del Señor. Amén. Y es algo bonito porque no solamente puedes, ¿verdad? Si sales allá afuera, vas a Brasil, puedes predicar en su Amén. idioma. Eso, ¿verdad? Y ya hemos predicado, no he ido a Brasil todavía, pero sí he predicado en iglesias brasileñas en Luisiana. Wow. Y he predicado para Brasil por Google Meet, para la gloria del Señor, y ha sido una bendición, porque pues muchas vidas han escuchado la palabra, y yo cuando estamos haciendo eso, a veces hasta yo me sorprendo y digo, oh Señor, ¿cómo el Señor hace? Porque el Señor me lo dio completo, tanto entenderlo, leerlo, escribirlo y hablarlo, para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo han sido tus experiencias
evangelizando? Afuera. Sí. Pues ha sido hermoso, para la gloria del Señor. Muchas personas vemos con necesidad. Hay momentos, claro, que cuando nos toca a nosotros hacer la evangelización de la iglesia donde me congrego, como también he tenido campañas al aire libre en otros lugares y han sido hermosos. Hemos visto manifestación del Señor, las vidas viniendo a Cristo, en las campañas, amén, vidas siendo libertadas, amén, sanadas, para la gloria del Señor. Pero cuando he predicado de las evangelizaciones de la iglesia donde yo me congrego, para la gloria del Señor, he visto que esto está pasando mucho cuando predicamos así en las calles, que no es quizás una campaña o un culto de decir, mira, no, sino que estamos unos poquitos y estamos ahí con la bocina o con el megáfono predicando. Wow. Bien poquitos prestan atención. Muchos andan aquí y allá y es como si no fuera con ellos. Wow. Pero algo que el Señor me ha enseñado es lo que le digo a Ezequiel: hijo de hombre, habla mi palabra, escuchen o dejen de escuchar. Wow. Eso verdaderamente yo me quedo con la satisfacción de que ya esas personas no van a tener excusa porque escucharon el evangelio, escucharon la palabra. Entonces, sí, a veces personas se han acercado por oración, personas, ¿verdad? Pues para la gloria de Dios se han acercado, pero han habido otros que hemos visto manifestaciones. En una ocasión estábamos predicando y en ese mismo momento que estábamos hablando en contra del homosexualismo y lesbianismo, dos muchachas lesbianas se besaron como para provocarme. Como yo estaba hablando de eso, ellas pasaron por ahí al frente, una cuadra, o sea, un poquito más adelante, ellas pasaron en la acera que estaba al frente al cruzar la calle. Wow. Pero ellas estaban escuchando porque estaban pasando. Y al pasar, como estaba hablando de eso, se estaban dando besos delante, como para, ¿verdad? Como para llevar la contraria. Pero uno pues ora por esas almas, ¿verdad? Pues son almas que están en rebeldía, están cegadas como lo estuvimos nosotros en algún momento, y Cristo nos libertó por su gracia y misericordia. Pero realmente sí, han habido experiencias. Realmente ha sido muy lindo porque yo sé que vidas han sido edificadas, pero también hemos visto personas rechazando el mensaje, pero es parte de Cristo, lo dijo, y a Cristo le pasó también y a los profetas del Señor. Wow. Amén. Amén. Pues entonces, Melissa, cuéntanos, ya que nos estás hablando, ¿verdad?, de esa experiencia con las muchachas que estuvieron haciendo eso frente de ti, ¿qué tú haces o cómo tú reaccionas o cuáles son, ¿verdad?, experiencias que tú has tenido así y cómo tú le haces para no salir, ¿verdad?, como que enojarte y reaccionar de la manera que obviamente eso es lo que ellos quieren, los demonios, ¿verdad? Que cómo tú le haces para continuar, mira, aunque estoy viendo estas cosas ¿verdad?, o cuéntanos, ¿verdad?, un poquito de una experiencia que has tenido, que así, de esa forma, ¿me entiendes? Que como que se sale fuera de lo normal. Pues siempre mi mayor inspiración y mayor ejemplo es Jesús. Amén. Porque a Jesús le podían decir de todo en la cara y él se quedaba tranquilo. Con una palabra, él no tenía ni que ponerse pico a pico con nadie, no tenía que discutir con las personas, nada. Simplemente con su mansedumbre, pero sin dejar la rectitud y el carácter. Así, pues. Y ese es el ejemplo que el Señor me ha dado, de que Él dijo: si a mí me han perseguido, a ustedes los van a perseguir. Wow. Amén. El Señor me ha enseñado que si me da una mejilla, tengo que poner la otra. Que aunque estamos en esta carne, pero tenemos que sujetarla al Espíritu. Y me ha enseñado el Señor a poder imitar a Jesús y poder seguir sus pisadas y entender que si Él cargó la cruz por mí, yo la tengo que también cargar por Él y estar dispuesto a todo, porque vemos los mártires del Evangelio. Ellos también, los apóstoles, muchas veces padecieron persecución, naufragio, apedreamiento, pero vale la pena porque hay una vida eterna que nos espera para la gloria del Señor. Entonces sí, cuando pasó esa situación de que las muchachas hicieron eso, o incluso otra situación, a veces algo que a mí me gusta mucho también es dar tratados para la gloria del Señor. Y una vez en el aeropuerto yo le di un tratado a una persona que estaba en una tienda del aeropuerto, y la persona que me estaba cobrando, pues yo le di el tratado y en la cara lo tiré, o sea, lo tiró en la basura. Wow. Pues yo como vi la basura y ahí mismo lo agarré el tratado, porque, o sea, pues si lo desprecio, pues se va a otra persona. Y muchas veces me han despreciado en ese sentido. A veces lo han recibido, claro, pero a veces van a tratar a una persona y me dicen que no, y todo, gloria a Dios, y yo pues ven y se lo doy a otra persona. Pero que Dios nos siga conservando así, pues mantener la mansedumbre. Incluso una vez íbamos camino a una campaña. Ese día, pues, en el lugar donde nos estábamos hospedando, pues mi mamá y yo salimos, íbamos a irnos para el culto de la campaña, en otro estado, y una muchacha viene de la nada, caminando, y empieza a hablarme así como algo raro, ni se entendía, era una americana.
y escupiéndome, pero obviamente ella estaba a cierta distancia de mí, ella no llegó como a escupirme directamente a la cara, pero sí me estaba escupiendo y estaba agresiva. Y ella y tenía una maleta y golpeándola y escupiéndome. Y yo, bueno, Dios te bendiga, Cristo te ama, le dije en inglés. Y después, no sé, mi mamá y yo miramos y ya estaba desaparecida. Y nosotros nos fuimos para la campaña a gozarnos, pero ahí entendimos mi mamá y yo que el diablo está enojado. Pero gloria a Dios que nos permitió el Señor no ponernos al nivel de ella, sino pues mantenernos en la postura de Jesús. Gloria a Dios. Wow, amén, ¿verdad? ¿Cómo tú has sido una defensora de la sana doctrina en estos tiempos donde hay mucho libertinaje? Pues recordando siempre esa palabra que el Señor me encomendó, cuando Él me llamó, me dijo, vas a hablar lo que yo te dé, guste a quien le guste, guste a quien no le guste. Amén. Y como el Señor nos habla en su palabra, ¿verdad? Que cuando el Señor hablaba a través de los siervos de Él, a muchos no les gustaba, pero ellos seguían haciendo porque su compromiso era con Dios. Y con Él es mi compromiso, no con los hombres, como Pablo dijo en Gálatas 1:10, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y para la gloria del Señor, eso es lo que verdaderamente hemos entendido que tenemos que mantenerlo. Nos hemos topado con ciertas dificultades en sentido, personas que se quieren oponer y todo esto, pero le doy gloria a Dios y que Dios nos siga guardando, de que podemos ser la diferencia de esta generación, porque Amén. Daniel nos da un ejemplo de eso, de que él propuso en su corazón no contaminarse. Wow. Y es bien bonito de ver eso, que podamos ser la diferencia en medio de una generación de apostasía, mantener el compromiso con Dios y con su palabra, por encima de todo. Gracias a Dios, confiando en el Dios que me llamó, no he tenido ese miedo de que, ay, tengo que cambiar la palabra porque no me van a invitar, realmente no. Porque yo sé el Dios que me llamó y realmente si se abren puertas, amén, y si se cierran, amén también. Amén. Porque yo no estoy aquí por el ministerio, estoy aquí por mi salvación. Y he escuchado a personas que realmente, pues, su preocupación es esa, que se les cierren las puertas. Wow. Y eso uno lo toma, porque como dice mi pastora, miremos, callemos y aprendamos. Y eso uno lo toma de ejemplo, decir, Señor, guárdanos siempre y que nuestro propósito nunca sea ese, de cambiar el mensaje porque se nos van a cerrar las puertas, sino porque mantenerla. Y le damos la gloria a Dios que no hemos tenido que cambiar la palabra en medio de esta generación que está en el libertinaje, ¿verdad? Han convertido la gracia de Dios en libertinaje. No hemos tenido que cambiar la palabra, sino como el Señor le dijo a Jeremías, conviértanse en ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Amén. Amén. Para la gloria. Gloria a Dios. Ya nos contaste, ¿verdad? Una historia bastante fuerte, pero cuéntanos, ¿verdad? Sabemos que en el Señor hay muchas cosas bonitas que suceden. Cuéntanos una experiencia que has tenido que te impactó, que te dejó como que, wow, en verdad Dios es grande. Realmente han sido muchas, pero una de las que, para la gloria del Señor, tuve recientemente, es que a veces uno sabe que Dios está escuchando la oración de uno, ¿verdad? Pero cuando el Señor te vuelve a confirmar, como que tú te impactas más porque tú dices, Señor, wow, tú me estás escuchando realmente ahí directamente. Y en una ocasión recientemente le estaba orando al Señor que me llevara a la roca que es más alta que yo, porque yo me acordaba que hay un versículo, simplemente no me acordaba en ese momento en dónde estaba. Pero sí yo le clamo al Señor que me llevara a la roca que es más alta que él. Wow. Y efectivamente en ese momento me llegó a la mente Salmo 61. Y cuando voy a ese salmo, dice ahí, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, mi torre fuerte delante del enemigo. Y he tenido una experiencia así donde me ha marcado, donde he estado pasando por situaciones y me llega un versículo a la mente que yo no me sé esa cita bíblica, porque para la gloria de Dios podemos saber algunas, pero no significa que no sabemos todo. Y hay unas que yo no sé, y el Señor me da esas que yo no sé, me contesta con esas. Wow. Y cuando yo voy, yo digo, wow, Señor, me contestaste justamente lo que yo estoy pasando. Y ahí ven la conexión que el Señor tiene con su palabra. Otra experiencia que tuve recientemente, donde tuve una experiencia donde yo lo vi algo borroso, o sea, no digamos, wow, claramente HD, pero sí vi el rostro de Jesús, como dice la palabra, que estaba desfigurado. Wow. Como cuando él fue crucificado, su rostro lleno de ensangrentado, ¿verdad? Y eso también me marcó para la gloria del Señor. Ha sido mucha experiencia, hay momentos que yo he estado pasando una situación y ahí viene el Señor y me habla a mí o me habla a través de un vaso, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Y ha sido muy hermoso, para la gloria de Dios. Muchas experiencias hermosas que hemos tenido para la gloria de Dios.
y la gloria de Cristo. Amén. ¿Verdad? ¿Qué libro de la Biblia te ayudó a crecer más como evangelista? Juan, el apóstol Juan, realmente me, me llama la atención cómo Juan estuvo al pecho de Jesús. Y ese fue el evangelio que, toda la palabra, pero ese evangelio el Señor lo usó para enseñarme que yo siempre tengo que vivir enamorada de Él. Y cuando yo estoy en su pecho, Él va a estar siempre conmigo. Y Él siempre, me gusta eso, que el apóstol Juan siempre estaba al pecho de Jesús. Y es muy profundo. Para el Señor. Poderoso Dios. Amén. Ok. ¿Alguna vez has predicado en una iglesia o en un lugar donde no han, ¿verdad?, aceptado lo que tú estás predicando, ya que tú predicas sana doctrina? Cuéntanos de una experiencia así que has tenido. Para la gloria del Señor, varias veces ha pasado eso, pero quiero contar una específica, que fue hace unos pocos años, digamos que hace un año. Esta iglesia, ya yo traía los mensajes, como siempre, desde mi casa en secreto, para la gloria del Señor. Amén. Y yo no sabía nada de esa iglesia, obviamente, porque a mí una cosa también que como les puede servir a ustedes de ejemplo, es que donde Dios las lleve a ustedes nunca presten oído a que vengan a hablar de algo que está pasando en la iglesia hasta que ustedes no prediquen. Amén. Para que la gente no diga que ustedes están predicando por lo que escuchar. Entonces, pues así ya ahí traíamos los mensajes y cuando llego a ese lugar, mira, el primer tema era sobre la santidad interna y externa explicado. El segundo era adoran a un becerro muerto y desprecian al Dios vivo. Y el tercero era sobre Pasur, que azotó al profeta Jeremías. Y cuando llego allí, pues no guardaban la santidad externa, hacían danza, porque ese era el tema del segundo día, específicamente de diferentes cosas que pensamos que estamos adorando a Dios, pero no, y habla de las danzas y todo eso. Y el último día, pues que no recibieron la palabra. Pero las manifestaciones comenzaron al decorrer de esta campaña. Hubieron personas que sí estaban agradecidos porque estaban deseosos de oír una palabra así. Wow. Pero hubieron mucha resistencia. Y comenzando con el líder conciliar, que me miraba con una mala mirada. Llegó al pastor a la oficina a reclamarle, ¿verdad?, ciertas cosas, porque él llegó a esa iglesia, el líder conciliar, pero el pastor local, pues él lo estaba regañando. Él estaba regañando al pastor local, porque pues obviamente la palabra los confrontó. Y yo dije, aquí van a pensar que yo estoy hablando por lo que estoy viendo y Dios sabe que no. Dios sabe que traigo la palabra del secreto. Pues el Señor habló y cuando estaba hablando de las pantomimas y todo, de las danzas, porque es lo que hacían danza, el líder conciliar, la misma prédica, alza la voz y le dice a las danzarinas, sigan adelante mis hijas, que Dios está con ustedes, como llevándome la contraria. Eso fue como pues, pero seguimos predicando para la gloria del Señor. Y vimos esta manifestación que cuando se tomaban parte en el altar le estaban tirando, como que hay que tener amor por las almas. Pues sabemos eso, pues, tenemos el amor por las almas, pero el tipo de amor que ellos quieren es diferente. Es un amor como que no corrige, no enseña la verdad. Y Dios no se equivoca porque el último día el mensaje era cuando Pasur azotó a Jeremías y Dios le cambió el nombre a Magor Misabí. Terror por todos lados. Y ese mensaje el Señor dijo, los que no recibieron la palabra van a recibir el juicio de Dios. Pero lo lindo de esto es que en los 3 días vimos cómo el Señor se movió tan lindo, almas viniendo a Cristo. Y el último día fue cuando Dios marcó almas siendo libertadas, vomitando, gente siendo libertada del Señor, hablando, la gente convirtiéndose, llorando. Y en medio de ese lugar había una dama que estaba vestida con pudor y modestia y me dijo, yo le estaba orando a Dios para que trajera a alguien que trajera esa palabra. Wow, poderoso. O sea que, y habían otras personas que decían, nunca habíamos escuchado una palabra así. O sea que aunque los líderes o los que toman parte estaban despreciando, y quizás alguna parte del pueblo, pero la otra parte, gran mayoría, estaban sedientos de esa palabra, para la gloria del Señor. Wow, gloria a Dios. Una de las cosas que el Señor me ministró el día antes de yo hacer mi primera prédica. Lee Juan 14:16.
Y cuando voy dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Wow. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ven y le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendrá a vosotros. Y es una promesa que el Señor me hizo directamente Jesús, que me dijo, te he dado el Espíritu de verdad, que te va a ayudar a conocer todas las cosas, y yo te vengo a buscar pronto. Wow. Ah, gloria a Dios. qué Que Dios bonito. nos ayude a perseverar hasta el fin en el nombre de Jesús. Wow, amén. 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 Gloria a Pues Dios. queremos dar las gracias, ¿verdad, Milicia, Amén. por estar aquí en este tiempo con nosotros. Gloria a Dios, Estamos amén. aprendiendo mucho de ti, Gloria a ¿verdad? Dios, De amén. la palabra que el Señor te dio este fin de semana, de verdad que aprendimos mucho. Gloria a Dios. Y, ¿verdad? Nos sirve a nosotros también, para nosotros, ¿verdad? Arreglar las cosas que tenemos, ¿verdad? Siempre hay unas Todo tuercas, estamos- como estaba amén. diciendo el pastor, Amén. que tenemos que apretar. Gloria a Dios. Amén. Pero gracias, ¿verdad? Por compartir con nosotros. Gloria a Dios. Que el Señor te siga bendiciendo, te siga Amén. usando. Amén. Nunca cambies esa palabra de santidad. Gloria a Amén. Dios, amén. En el Y nombre de pues Jesús. te damos gracias por compartir con nosotros, Amén. ¿verdad? Una mujer muy humilde, Amén. muy, ¿verdad? Sierva del Señor. Amén. Y, ¿verdad? Ya te queremos como una hermana. Ay, qué lindo. Dios me las bendiga, las amamos mucho. Gracias a ustedes por este tiempo, ¿verdad? Y toda la gloria se la damos a Cristo. Y sé que Dios tiene cosas grandes para ustedes y Dios las va a usar grandemente también en el nombre de Jesús. Gracias. Toda la gloria de Dios, Dios les bendiga.